Bueno, en el proyecto de hoy vamos a ver cómo pasar datos a través de páginas web en ASP.NET. Existen diferentes modos de traspasar datos, entre ellos están el pasaje con query string, buscando en la colección request.from, utilizando cookies, leer mediante JavaScript en ventanas pop-up, con una propiedad public dentro de la página de origen, buscando el control dentro de un previous page, utilizando variables de sesión o utilizando la palabra reservada contest. En este caso, el que vamos a trabajar es el pasaje con query string, es decir, que debemos pasar las variables a través de la URL. De esta manera enviamos por URL a otra página, indicándole como tal las variables que vamos a transmitir. Tiene un límite para escribir, ya que algunos navegadores no permiten más que una cierta extensión de URL, y hay que pensar para navegadores más antiguos que no lo permiten. También hay métodos para encriptar nuestro query string, cosa que la información que estamos enviando no sea visible al usuario como tal. En este método se trabaja el traspaso de datos a través de get. El get nos permite enviar a través de URL y atraparlo. El post no lo permite. El traspaso de datos lo trabajamos de tal manera de que estamos realizando un análisis de la cantidad de datos que estamos enviando o de la confidencialidad de los mismos, puesto que no puedo estar enviando por URL un usuario o una contraseña con la cual me autentique o una clave de una tarjeta de crédito. Entonces depende de los datos que se vayan a transmitir, utilizo o no el request query string. Para este ejercicio entonces vamos a dar un nuevo proyecto. Dentro del nuevo proyecto entonces vamos a seleccionar la opción Visual C# y vamos a ir a la parte de la opción web. Seleccionamos la opción de aplicación web vacía de ASP.NET, donde vamos a colocar el nombre web, que por defecto va a quedar ubicado en los documentos Visual Studio, la versión que estemos trabajando, en este caso la 2012, y la carpeta Projects. De esta manera entonces damos a aceptar y ya tenemos creado nuestro aplicativo web. Damos a aceptar. Listo, entonces tenemos dos ítems. Uno, que es la solución. La solución, que tiene en este caso el mismo nombre que el proyecto web, es el que contiene los diferentes tipos de proyecto que me permite crear Visual Studio. Ejemplos de estos pueden ser un proyecto web, una biblioteca de clases, un servicio Windows o un servicio web, entre otros. En este caso solamente tenemos un aplicativo web. Ese se compone entonces por unas propiedades, que son las assemblies propias del proyecto, las referencias, que son las DLLs o librerías que utiliza como tal, el framework de .NET, y tenemos entonces el archivo de configuración, que en este caso es un archivo XML, el cual nos indica en qué modo está compilado en debug. Debug es el que nos permite hacer un paso a paso y visualizar los errores, y el framework que está utilizando, en este caso está utilizando el 461. Dentro de nuestro aplicativo web vamos entonces a trabajar nuestra capa de presentación. Existen tres niveles de capas como tal para programar, las cuales son la capa de presentación, que se refiere a nuestros formularios web, páginas y demás en cuanto a diseño. Tenemos la capa lógica, que es todo el procesamiento de datos que vamos a realizar. Y tenemos la capa de datos, que ya es el acceso a un motor de base de datos como SQL, Oracle o MySQL.
Vamos entonces a dar sobre nuestro aplicativo web, clic derecho, vamos a dar a agregar, nueva carpeta, la cual va a tener un nombre de interfaces. Esto con el objetivo de que en interfaces queden alojados todos nuestros formularios web. Damos entonces clic derecho, agregar un nuevo elemento sobre nuestra carpeta de interfaces y seleccionamos el ítem formularios web forms, en el cual vamos a agregar el nombre de formulario inicio, FRM, que sería el prefijo, y es importante recordar que debemos tener en cuenta la extensión como tal de este elemento, que es .spx. En caso de que no definamos la extensión, pues él no va a reconocer como tal este tipo de elemento. Damos a agregar y tenemos entonces ya nuestro formulario web. El formulario web nos especifica entonces que trabaja con un lenguaje C# y trabaja con una estructura HTML. Entre la estructura HTML tenemos entonces el body, que es como tal el cuerpo de nuestra página, y tenemos una etiqueta llamada form, la que nos indica que los controles que estén contenidos dentro de ella se van a ejecutar del lado del servidor, lo que me va a permitir atrapar sus valores y trabajar sobre ellos. Sin esta etiqueta no vamos a poder trabajar de esa manera. Tenemos una etiqueta div que viene por defecto, la borramos, la etiqueta div no nos afecta, y todo control web que vayamos a implementar en nuestro formulario debe entonces ir contenido dentro de la etiqueta form. Tenemos entonces en la parte de abajo tres etiquetas que son código, dividir y diseño. Son tres pestañas como tal. La pestaña de código nos permite ver entonces la estructura en cuanto a etiquetas de cada control. La pestaña de diseño nos permite visualizar esas etiquetas que hemos definido de cómo se verán en nuestro navegador web. Y tenemos la parte de dividir, que nos permite entonces una vista paralela de las etiquetas y de la visualización en el navegador. En este caso vamos a trabajar sobre la vista de diseño. Al lado izquierdo tenemos entonces los controles con los que nos permite trabajar ASP.NET, son controles propios de ASP. Y tenemos entonces nuestra parte de diseño, aquí estamos ubicados dentro de la etiqueta form. Para empezar entonces vamos a agregar una etiqueta table. Vamos entonces a la pestaña tabla, insertar tabla, donde nos indican las filas y las columnas con las que vamos a trabajar. Yo le digo entonces que voy a trabajar con una tabla que tiene 4 filas y 2 columnas. Él nos dice cuál va a ser el ancho, si lo vamos a trabajar en píxeles o en porcentaje. Cuando lo trabajamos en píxeles tenemos la siguiente especificación. Si lo trabajamos en píxeles, dependiendo de la resolución de la pantalla, él siempre va a ocupar el mismo tamaño. Entonces, si es una resolución menor, la tabla se va a ver recortada y va a tener que estar desplazándome a través del scroll. Si lo trabajo en porcentaje, él va a adoptar un porcentaje de acuerdo a la resolución de la pantalla, que sería lo ideal como tal y con el que vamos a trabajar. Entonces lo dejamos en porcentaje y le damos a aceptar. Entonces tenemos una etiqueta ya definida, table, 4 filas, 2 columnas. Si vamos a la parte de código, podemos entonces visualizar la etiqueta table, la etiqueta tr para las filas y la etiqueta td para las columnas. Borramos como tal esta etiqueta que él añade del estilo que está aplicando la tabla y lo definimos nosotros manualmente. Decimos style igual width para definir el ancho, 2 puntos para definir la propiedad, que sería del 100%. Él estaba referenciando anterior un estilo, que es este que está aquí arriba en el head. Ese estilo lo vamos a borrar, ya que lo definimos directamente en el elemento. De esta misma manera vamos a definirle a las columnas un ancho, donde entramos a jugar ya con la cantidad de columnas que estamos agregando.
En este caso, si estoy trabajando con dos columnas, pues lo ideal es que cada una sea relativa y tenga un ancho del 50%. De esta misma manera, entonces agrego la misma propiedad a las demás TD. Listo. Vamos entonces a revisar nuestras etiquetas TD, que por defecto traen un texto, que es el ampersand nbsp punto y coma. Ese texto es interpretado como un espacio dentro de nuestro formulario web. Nosotros no necesitaríamos espacio, por lo que vamos a involucrar controles dentro de cada columna. Entonces borramos como tal esa etiqueta. Listo. Vamos a la parte de diseño. Tenemos definida nuestra estructura. En las columnas del lado izquierdo vamos a definir nuestro texto. En este caso vamos a poner identificación. Vamos a poner nombres. Y vamos a poner apellidos. Listo. Esto en cuanto a texto. Vamos entonces a utilizar un control web tipo botón, donde vamos a dar clic derecho, propiedades. Él nos dice que tiene un texto por defecto. Vamos a cambiar el nombre entonces de button a aceptar. Y nos vamos a dirigir hacia la parte final, donde tenemos el ID. Ese es el identificador como tal de mi control. Como es un botón, manejamos el prefijo btn para identificarlo, donde le decimos que se va a llamar btn aceptar. Vamos a realizar la misma tarea con un control web llamado testbox, que es el que me permite ingresar información. Entonces arrastramos un testbox cada uno a una columna. Damos entonces clic derecho sobre el primer testbox, clic derecho propiedades. En texto nos dice que viene vacío por defecto. Nos dirigimos hacia la parte final donde tenemos el identificador. Como es un testbox, definimos el prefijo txt y le definimos entonces el nombre, txt identificación. Realizamos el mismo proceso con los nombres, txt nombres, y definimos entonces un identificador para txt apellidos. Listo. Ya tengo entonces mi estructura. Si vemos, aquí estamos utilizando solamente una columna, pero esta columna está dividida, una columna aquí, otra columna acá. La idea es que esta columna me ocupe todo este espacio de la última fila. ¿Cómo puedo realizar la agrupación de estas dos columnas a una sola? Voy a la parte de código y sobre la columna que quiero agrupar defino la siguiente propiedad: callSpan igual a 2. Entonces de esta manera le digo que esta columna va a ser equivalencia a la agrupación de dos columnas. Por lo tanto, borro la que me está sobrando. Y si voy a la parte de diseño, ya veo que esta es una sola columna, porque está agrupando como tal dos de ellas. Listo, entonces tenemos nuestra estructura del formulario de inicio. Vamos entonces a proceder a crear el formulario de destino. Damos clic derecho sobre interfaces, agregar nuevo elemento, seleccionamos otra vez formularios web forms y le ponemos el prefijo FRM y el nombre, que sería formulario destino, y damos a agregar. Para el formulario destino vamos a manejar exactamente la misma estructura, por lo tanto lo puedo hacer de esta manera, copiando toda la etiqueta table, que es la que contiene mis controles. Copio esta estructura y la copio dentro del elemento from. Borro primero el div y copio mi estructura dentro de la etiqueta from. Voy a diseño y tengo la misma estructura que tengo en el formulario de inicio. Vamos entonces a dar clic derecho sobre el botón aceptar, vamos a ir a propiedades y vamos a cambiar el texto. Para este formulario se va a llamar volver y
va a tener el identificador que va a ser btn volver. Esto del identificador lo define como tal su acción. A diferencia del formulario de destino, no vamos a utilizar controles testbox, sino que vamos a utilizar el control label. ¿Qué diferencia hay del label al testbox? Pues que el label no nos permite ingresar información, sino solamente mostrarlo. Él trae un texto por defecto que es label, lo vamos a dejar vacío y vamos a cambiar el identificador. Entonces vamos a poner el prefijo LBL, identificación. Vamos entonces a nombres, realizamos el mismo proceso, propiedades, eliminamos el texto, ponemos el identificador LBL nombres y hacemos lo mismo con apellidos. Quitamos el texto, agregamos el ID, LBL apellidos. Listo. De esta manera tenemos dos estructuras diferentes, tanto para el formulario de inicio como para el formulario de destino. El objetivo del proyecto es que la información que yo ingrese en identificación, nombres y apellidos, al dar en el botón de aceptar, esta información se transmita desde este formulario de inicio hasta este formulario de destino y sea mostrado en los siguientes labels. Y al dar en el botón volver, me redireccione al formulario de inicio. Ese es como tal el objetivo. Ya entonces, teniendo la estructura definida en el formulario de inicio, vamos a dar doble clic sobre el botón de aceptar. Tenemos aquí entonces el evento que genera el botón aceptar, que es un clic, donde vamos a definir la siguiente línea. Tenemos response.redirect, estamos diciendo que va a generar una respuesta que me va a redireccionar. Entonces, ¿hacia dónde queremos redireccionar la información? Si estamos en el inicio, vamos a redireccionarla al formulario destino. Tenemos que especificarle la extensión para que él sepa que es un formulario web. Hasta esta parte es el nombre de nuestro formulario destino. Adicional a ello agregamos un signo de pregunta, que el signo de pregunta delimita el nombre del formulario y las variables que vamos a enviar por URL. Definimos entonces aquí el nombre de nuestra variable, en este caso yo le voy a poner ID y le voy a decir que es igual, fuera de las comillas, entonces concateno, y le digo que el ID que estoy definiendo en la URL va a ser igual a lo que atrape el control txt identificación.test. Entonces en este caso solamente estaría enviando por URL la variable ID. Para este caso tengo que transmitir las tres variables, ID, nombres y apellidos. Concateno, entonces de igual manera, le digo entonces nombres. Este es el nombre de mi variable. Como hace parte de la misma URL, lo concateno de la siguiente manera, con un ampersand. Entonces de esta manera él sabe que esta variable llega hasta este punto. El ampersand hace la delimitación de que este es un parámetro, una variable, y este es otro totalmente diferente. Realizo el mismo proceso, le digo que esto es igual a concateno lo que esté en mi control de nombres más asigno otro ampersand para indicar que es otro parámetro, donde le digo apellidos igual, y concateno entonces txt apellidos. De esta manera entonces estoy diciendo que por URL voy a enviar una variable que se llama apellidos, otra variable que se llama nombres y otra variable que se llama ID. Por defecto, todas las variables que yo transmita por URL van siempre en formato de cadena. Entonces, desde el formulario origen yo no realizo ningún tipo de conversión porque por defecto él siempre las envía a manera de texto. Listo, de esta manera entonces le digo que el formulario de destino recibe por URL ID, nombres y apellidos.
Esto es como tal todo lo que definimos en nuestro formulario de inicio. Vamos entonces a dirigirnos ahora a nuestro formulario de destino. Seleccionamos el formulario de destino y vamos a desplegar un momento las opciones que él posee. Dentro del formulario de destino tenemos entonces un archivo que tiene exactamente el mismo nombre, pero con un adicional que es el .cs. El .cs es el código asociado a ese formulario web, es decir, la parte lógica del formulario web que acabamos de seleccionar. El por defecto, al igual que el formulario de inicio, tienen un evento que se llama PageLoad. El PageLoad es el evento que se ejecuta tan pronto se carga ese formulario web. Cada vez que se ejecuta un postback es un evento generado por cualquier control, sea un textbox, un botón, un checkbox, un radio button, un drop down list. Cada uno de estos controles web tienen un evento que generan un postback. El postback lo que hace es refrescarme la página y volverla a cargar. Para yo evitar que el código que ubique en el page load se ejecute cada vez que haya un botón, defino la siguiente estructura. Le digo, si es diferente, con el signo de admiración yo niego cualquier expresión. Si es diferente de un postback, es decir, el código que se va a ejecutar aquí solamente se ejecuta cuando es la primera vez que carga la página. Así yo tenga un botón en mi formulario o cualquier control web con un evento, no se va a ejecutar otra vez ese código. Y la idea es que tan pronto cargue se ejecute esa información, para nuestro caso. Vamos entonces a asignar al label identificación la información que estoy transmitiendo por URL desde el formulario inicio al formulario destino. ¿Cómo atrapo esa información? Entonces el método es request.queryString. Entonces él realiza una petición donde atrapa la información que venga por URL y le indico el nombre de la variable que deseo atrapar por URL. En este caso voy a atrapar el ID, que fue la misma que definí en el formulario de inicio, variable ID, y lo atrapo en formato de texto. .toString. De esta manera entonces estoy atrapando los datos que vienen por URL. Vamos a atrapar entonces la variable que estamos enviando por URL que hace referencia al nombre. .queryString. ¿Qué nombre tiene esa variable? Entonces revisamos qué nombre le asignamos. En este caso es nombres. Defino entonces el .toString y realizo lo mismo con apellidos. Debo realizar este proceso de request.queryString por cada variable que yo envíe por URL. Esto es por cada variable que envíe. Si estoy enviando 5, debo definir 5 queryString. Revisamos entonces el nombre que le agregamos a apellidos. Listo. De esta manera ya estoy atrapando los datos. ¿Cómo puedo validar que efectivamente por URL estoy enviando una variable que se llama ID? De la siguiente manera, le digo si la variable que él está enviando por queryString, que se llama ID, es igual a nulo, correcto, entonces retorne, no siga ejecutando el demás código. Entonces él valida si por URL no viene una variable que se llame ID, es decir, que eso sea nulo, hasta ahí llega la ejecución del código. En caso de que venga una variable ID por la URL, es decir, que ya no sería nula, entonces se ejecute este código. De esta manera valido que las variables que estoy asignando acá, ID, nombres y apellidos, realmente las esté enviando. Entonces realizo la misma validación con las dos variables
que tenemos demás, nombres y apellidos. Vamos a poner entonces un punto de interrupción en el formulario destino. El punto de interrupción lo que nos permite es que durante la ejecución podamos ver el paso a paso que se está llevando a cabo internamente en nuestro código y de esa manera por línea validar tanto el proceso como los valores que se están almacenando. Como tengo dos formularios web dentro de mi proyecto, formulario de inicio y formulario de destino, debo indicarle cuál va a ser el formulario que se va a ejecutar por defecto cuando yo ejecute mi aplicación. En este caso voy al formulario de inicio, doy clic derecho y le doy establecer como página principal. Listo, procedo entonces con la ejecución dando acá en el botón de Start o presionando F5. Listo, tenemos entonces la ejecución en nuestro navegador web, donde debe cargar entonces una tabla, 4 filas, 2 columnas, 3 textbox y un botón, como lo vemos a continuación. Vamos a agregar la información, vamos a decirle 1, 2, 3, David Santa Fe, y vamos a darle a aceptar. Listo, él nos muestra entonces acá el punto de interrupción que establecimos. ¿Cómo establecemos un punto de interrupción? Sobre la barra gris que tenemos al inicio, agregamos un botón. De esta manera entonces nos indica que en la parte de ejecución que estamos en este momento es en esta línea que tengo subrayada. Nos la indica de igual manera con un subrayado amarillo. Listo, con F10 damos entonces la continuación para ejecutar el paso a paso e ir viendo el valor de cada variable. En este caso validamos, él validó como tal que la variable que estamos enviando por URL efectivamente existiera y tuviera algún valor. El ID existe, la variable nombres existe y la variable apellidos también. En el momento de asignarlo, pasamos el mouse, el cursor como tal, sobre la propiedad test del control label identificación. Vamos entonces a la lupa y él nos dice que para este control tenemos un valor de 1, 2, 3, que es el valor que está atrapando directamente de la URL. Damos F10 y pasamos el cursor de igual manera sobre el control label nombres, que tiene el valor de David, y sobre la propiedad test del label apellidos, que contiene el valor Santa Fe. Damos cerrar y damos F5 para que continúe con la ejecución. De esta manera estamos en nuestro formulario destino, que si podemos ver la URL de nuestro navegador dice que a la URL de aquí para acá indica que son los parámetros o variables que estoy enviando desde el formulario de inicio. Le estoy diciendo ID igual a 123, ampersand nombres igual a David, ampersand para concatenar apellidos igual a Santa Fe. ¿Listo? De esta manera no veo como tal los parámetros. Si pulso sobre la URL, veo como tal lo que estoy enviando. Entonces, cuando es información confidencial, de igual manera puedo ver los valores que se están enviando por URL. Este es nuestro formulario de destino, donde tenemos los labels, donde solamente mostramos información. Vamos entonces a nuestro IDE y vamos a pausar la ejecución. Vamos sobre el formulario de destino y damos doble clic sobre el botón volver e indicamos la siguiente línea: response.redirect para redireccionar desde el formulario de destino al formulario de inicio. Definimos la extensión con el objetivo de que al dar en el botón volver él me va a llevar al formulario de inicio. Ejecutamos nuevamente, ingresamos nuestra información, damos a aceptar
Él nos muestra aquí el punto de interrupción. Damos F5 para que continúe. Estamos en nuestro formulario de destino, mostramos la información, vamos a dar clic sobre el botón volver y efectivamente nos devolvió al formulario de inicio. ¿Qué tipo de errores se pueden presentar en este tipo de traspaso de datos? En caso, voy a cambiar el nombre de la variable de nombres a nom. Estoy diciendo que él va a atrapar por URL la variable que se llame nom. Vamos a ejecutarlo. Vamos a agregar la información. Vamos a dar a aceptar. Nos muestra una excepción que dice referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto. ¿Por qué se genera esta excepción? Porque el objeto no existe o es nulo. Para nuestro caso, esta variable que estoy atrapando en ningún momento fue definida, por lo tanto es nula. Debo entonces tener cuidado con los nombres que defino en mi URL desde el formulario de inicio, nombres, apellidos. Recuerden que deben ir acompañados del ampersand para indicar que es una variable adicional para concatenar y el igual para asignarle un valor. Si no defino el igual, no le estoy asignando en ningún momento un valor a esa variable. Entonces mi variable se llama nombres, de igual manera debe llamarse donde la estoy invocando, que sería en el momento en que yo la voy a asignar al label de los nombres. ¿Listo? Otro tipo de error que se nos puede presentar es que al momento de redireccionar, sea desde el formulario de inicio o el formulario de destino, donde tenga la descripción response.redirect, un ejemplo, voy a ir al formulario de inicio y voy a cambiarle hacia donde va a redireccionar. Le voy a decir que busque el formulario 2 y que le envíe por URL al formulario 2 estas variables. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar la información y vamos a dar a aceptar. Listo, obtenemos entonces un error de tipo HTTP. HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto que nos permite hacer transferencia de los formularios web. Entonces nos dicen qué tipo de error de HTTP se está presentando. Tenemos el error 404. El 404 indica la siguiente descripción: el recurso que está buscando o una de sus dependencias se puede haber quitado, se puede haber cambiado de nombre o no estar disponible temporalmente. Para nuestro caso, el error que estamos presentando es que el nombre que estamos definiendo para el tipo de recurso de formulario web, es decir, el frm2.spx, no existe. Por lo tanto, al redireccionarlo y llamar ese recurso, nos genera ese tipo de error 404. Cambio entonces el nombre acá de formulario 2 a formulario destino, que es el que sí existe. Debo tener en cuenta el nivel en el que se encuentran los formularios. Ambos formularios se encuentran en la misma carpeta. Por lo tanto, puedo hacer la invocación o el redireccionamiento de esta manera. Y de esta manera como tal desde el botón volver. Entonces, teniendo claras estas dos tipos de situaciones que se pueden presentar y que nos pueden generar error, es primera, que el nombre de la variable no exista. Un ejemplo, voy a quitar el ID de aquí y voy a decirle que solamente existe una variable que se llama nombres y apellidos. Voy a ejecutar, voy a ingresar la información aquí, voy a dar a aceptar. Cuando él llega al punto del formulario de destino, pongamos un momento el punto de interrupción y ejecutemos nuevamente esta interfaz. Él nos muestra acá el punto de interrupción, valida
que exista una variable ID dentro de mi URL. En este caso él no encontró nada, por lo tanto es igual a nulo y retorna. O sea que hasta ahí se ejecutó mi código, no asignó ningún valor, por lo tanto no me muestra información en los labels que debería tener acá. Si no estuviera esta validación, sino que directamente voy a asignarle al label identificación lo que venga con el nombre de ID, voy a obtener un tipo de error de referencia a objeto no establecida y que va a ser igual a nulo. ¿Listo? Tengo el mismo error que presenciamos ahora en el caso anterior porque el nombre estaba mal escrito, en este caso porque esta variable no existe. Doy F5, tengo acá el error, él me dice sobre qué control lo estoy ejecutando, y si pulso en la URL tengo que solamente estoy enviando nombres y apellidos y estoy haciendo la invocación de una que se llama ID. Listo, entonces dejo de esta manera el procedimiento intacto. Acá entonces agrego la del ID. Tengo entonces el response. Por cada campo que yo desee enviar al formulario destino debo concatenarlo a través del ampersand. Si quiero transmitir 5 valores a través de URL, debo entonces seguir incrementándolos de acá para acá con el ampersand. Así por cada valor que yo vaya a enviar. Y desde el formulario destino, la recepción por cada uno de ellos. Listo, entonces tenemos nuestro formulario destino, nuestro formulario origen. De esta manera entonces estamos realizando el traspaso de datos a través de URL por query string.